Fue uno de los dictadores más brutales del siglo XX. Sus políticas de represión violenta sirvieron de inspiración a nada más ni nada menos que a Adolf Hitler, quien puso su partido fascista como modelo para el nazismo. El líder italiano realizó oscuras y crueles acciones para asegurar su mandato. Golpizas, asesinatos, ataques a hospitales. Nada era demasiado para Il Duce. Hoy, en este nuevo video de Historia Militar, analizaremos las peores atrocidades de Mussolini, desde el inicio de su régimen hasta su violento final. But behind all Benito Mussolini's bluster and posturing lies a dark heart of violence and brutality. Adolf Hitler looks at Mussolini as someone who is providing a blueprint as to how to destroy the old order. This is the story of Il Duce, the boss, and how his love of Italy inspires an epic rise to power. Como fue el caso de muchos países de Europa, Italia se encontró en un estado de descontento social luego de la Primera Guerra Mundial. A pesar de haber sido una de las naciones victoriosas, su pueblo sintió que no recibió las mismas recompensas que otros ganadores como el Reino Unido o Francia. A causa de esto, gran parte de sus ciudadanos comenzaron a ver al gobierno como débil e incapaz de asegurarles su bienestar. Fue aquí que entró en escena Benito Mussolini. Junto a su partido fascista y aprovechando la situación nacional, se alzó como una figura fuerte que prometía devolverle a Italia la gloria de tiempos antiguos. Si bien su popularidad creció rápidamente, no fue capaz de asegurar su victoria por medios políticos. Pero esto no amedrentó a Il Duce, sino que únicamente lo convenció de recurrir a otros medios más violentos. Para 1920, los fascistas de Mussolini circulaban por las calles italianas, atemorizando a sus enemigos. Su partido contaba con un brazo armado conocido como los Camisas Negras, que llevaban a cabo medidas extremas. Líderes socialistas y comunistas, quienes denunciaron el sanguinario ascenso de Il Duce, fueron asesinados por ellos sin que la policía o el ejército nacional se dignasen a intervenir. Ellos preferían a los fascistas, por más violentos que sean sus métodos, antes de un partido de izquierda. Con el correr de los años, Mussolini fue ganando poder político y popularidad social, hasta que en 1922 decidió que su momento había llegado. Terrified of a revolution, Italy's head of state, King Victor Emmanuel III, calls on Mussolini to lead a new coalition government. Through his ability to stir up the mob, the boss has bluffed and bullied his way to power. It's the beginning of Italy's descent into hell. Mussolini, en teoría, seguía siendo súbdito del rey Víctor Manuel III. Sin embargo, ya todos sabían que el poder de este era únicamente simbólico. El verdadero líder de Italia era sin dudas Il Duce, a pesar de la oposición política de algunos otros miembros del gobierno. A lo largo de la década de 1920, continuó afianzando su autoridad, centrándose primero en eliminar todo tipo de oposición interna. Para esto fueron fundamentales los Camisas Negras, que continuaron su campaña de terror contra la población local. Los negocios y las casas de los oponentes del fascismo eran vandalizadas o destruidas, y muchos militantes de partidos de izquierda fueron torturados. Uno de los métodos favoritos de los fascistas era obligarlos a consumir aceite de ricino, el cual provocaba fuertes diarreas y deshidratación. Combinado con fuertes palizas, en ocasiones provocaban infecciones que terminaban en la muerte de sus víctimas. También recurrían al asesinato
En 1924, el diputado socialista Giacomo Matteotti denunció que los fascistas habían recurrido a la intimidación y el fraude para asegurar su victoria en las elecciones parlamentarias de ese año. La policía secreta de Mussolini respondió organizando su secuestro. A unit of black shirts assaults Matteotti, who suffers a heart attack and is buried in a shallow grave just outside Rome. Con su victoria política, Mussolini puso en marcha su plan de consolidación del poder. En los años siguientes dejó al Parlamento prácticamente inutilizado, pasando una ley que declaraba que él solo respondía ante el rey, una figura que hacía mucho que había dejado de oponerse a su régimen. A su vez, los gobiernos locales fueron disueltos y reemplazados por agentes leales al duce. En 1928, todos los partidos políticos fueron prohibidos y las elecciones se convirtieron en simples puestas en escena donde el ganador era decidido de antemano. Esta serie de artimañas alarmó a ciertos sectores de la población, pero para inicios de los años 30 el apoyo popular de Mussolini seguía siendo masivo. Muchos ciudadanos creían que la solución de sus problemas yacía en un líder fuerte y autoritario. Il Duce además utilizó una enorme campaña propagandística para establecer un culto a su personalidad que lo erigió como un dictador modelo. Se ordenó a los periódicos y las radios apoyar a las políticas fascistas. Los que no lo hacían eran completamente censurados. Una vez que Mussolini se estableció como la figura máxima de Italia, llevó su mirada al marco internacional. Una de las promesas con las que había ganado el favor de su gente fue la de devolverle a Italia la gloria y el prestigio que había conocido durante el Imperio Romano. Por ello, su atención se focalizó en la conquista del mar Mediterráneo, una de las fuentes principales de poder de esta antigua potencia. Su primer objetivo, Etiopía. Mussolini wanted to create a kind of copy of South Africa in Ethiopia. In other words, to turn the Ethiopian population into what amounted to slaves or serfs and create a massive immigrant population of Italians who would practice a kind of apartheid. El 3 de octubre de 1935, desde las colonias de Eritrea y de la Somalia italiana, 350.000 soldados de Mussolini cruzaron la frontera con Etiopía sin una previa declaración de guerra. Lo que siguió fue un conflicto extremadamente sangriento y dispar. Los europeos superaban ampliamente en número y en calidad de equipamiento a los africanos, que sufrieron duras derrotas en los primeros meses. Sin embargo, las fuerzas etíopes resistieron más de lo pensado por Mussolini. Ansioso por asegurar su victoria y mostrarse al mundo como un conquistador, ordenó el uso de armas químicas como el gas mostaza, a pesar de estar prohibidas por los convenios de Ginebra. Los ataques contra civiles también fueron frecuentes, sin importar el número de víctimas que ocasionaran. En mayo de 1936, el líder de Etiopía se vio forzado a abandonar su país y las fuerzas italianas tomaron el control de la capital. Mussolini declaró que el rey Víctor Manuel ahora era el emperador, aunque todos sabían quién ostentaba realmente el poder. A pesar de la victoria de Il Duce, los enfrentamientos y las masacres continuaron. Los fascistas atacaron intencionalmente hospitales de la Cruz Roja que atendían a sus enemigos, haciendo oídos sordos de las denuncias internacionales. Algunos grupos rebeldes continuaban luchando por su liberación, por lo que los italianos recurrieron a los ataques contra pueblos y aldeas como contraofensiva.
Posiblemente la masacre más infame tuvo lugar el 19 de febrero de 1937. Rodolfo Graziani, general encargado de la campaña y virrey de las colonias africanas, sufrió un intento de asesinato en Addis Abeba, la capital de Etiopía. A pesar de que no fue exitoso, la respuesta de Il Duce fue terrible. Por 3 días se les otorgó carta blanca a las tropas fascistas, quienes desataron el terror contra la población civil, matando a cualquiera que se cruzara en las miras de sus armas. Los italianos dispararon sin misericordia sobre grupos de mendigos pidiendo limosna y quemaron casas con sus habitantes dentro. In addition to the gruesome executions, thousands of Ethiopians from all walks of life were consigned to inhumane detention camps located in places like Danan and Nokra. The conditions in these camps were nothing short of deplorable, with prisoners receiving only meager rations of food and water. Disease, malnutrition, and the toil of harsh labor claimed the lives of many incarcerated Ethiopians. La masacre pasó a ser conocida por los locales como Yekatit 12, basado en la fecha que ocurrió en su calendario nacional. Pero no todas las muertes fueron aleatorias. Los italianos aprovecharon el caos para capturar a un grupo de intelectuales conocido como los jóvenes etíopes, asesinando a muchos y encarcelando a los demás. Se estima que alrededor de 30.000 personas murieron en esos 3 días, pero las persecuciones y ejecuciones continuaron por semanas. En mayo, 3 meses luego de su intento de asesinato, Graziani declaró que el monasterio de Debre Líbanos estaba involucrado sin la existencia de ninguna prueba. A causa de esta denuncia, más de 300 monjes y acólitos fueron ejecutados por las fuerzas italianas y por las milicias coloniales. La campaña de conquista de Mussolini causó la muerte de casi 300.000 etíopes, la mayoría de ellos civiles. Estas matanzas indiscriminadas fueron duramente denunciadas por el resto del mundo. La Liga de las Naciones, precursora de la ONU, aisló a Italia, quien no tuvo más remedio que abandonar el organismo. Pero hubo un país que apoyó la agresividad demostrada por Il Duce: Alemania. Ethiopian War was really the beginning of the Second World War. Mussolini knew full well that invading Ethiopia, he was breaking the League of Nations. It was going to give a green light to Hitler. Hitler could now see that you could act in defiance of the League of Nations and get away with it. Adolf Hitler, en los comienzos de su carrera política, fue un arduo admirador del líder fascista y de su doctrina de mano de hierro. Incluso se basó en su ideología para construir su propio partido nazi. Ambos veían al comunismo como una amenaza para los valores occidentales que debía ser eliminada de raíz. Pero una vez que el Führer llegó al poder alemán, se formó una rivalidad con respecto a sus ideas expansionistas. Tanto Hitler como Mussolini deseaban anexar Austria a su imperio. Sin embargo, luego de la guerra contra Etiopía y su aislamiento internacional, el jerarca italiano comenzó a depender cada vez más y más de su contraparte germano. Desistió por completo de los reclamos territoriales con su vecino, dejándole el camino allanado al Führer para anexar dicho país en 1938. Este vínculo creciente también se vio reflejado en la adopción de políticas por parte de Il Duce, evidentemente inspiradas en la ideología nazi. A partir de 1938, cuando la alianza entre ambos empezó a fortalecerse, Mussolini dio un giro antisemita a su retórica. A pesar de que muchos de los miembros fundadores del partido fascista eran judíos, comenzó a culpar a los integrantes de este pueblo de muchos de los males italianos. Los declaró un peligro para los católicos de Viena al estar involucrados con los enemigos del país, como los etíopes y los comunistas soviéticos.
Fue por ello que se establecieron una serie de leyes antisemitas, las cuales prohibieron los matrimonios mixtos y excluyeron a los judíos de servir en el Estado y en las Fuerzas Armadas. Italian racism is defined from 1938 onwards is increasingly in terms of Italy being defined in spiritual terms as a racial community. At the root of Italian spiritual identity is Catholicism, and therefore the Jews cannot be part of the Italian spiritual community. Si bien no ordenó que sean encarcelados en campos de concentración como sí había pasado en la Alemania nazi, las políticas italianas desprotegieron a su población judía. Si Hitler ganaba un poco más de influencia sobre el gobierno fascista, estos ciudadanos serían una de sus primeras víctimas. Estas leyes fueron muy poco populares por la población local, incluso los no semitas, que ya comenzaba a mirar con malos ojos al rumbo que estaba tomando el país. Sin embargo, las preocupaciones de los italianos no solo eran locales. Mientras Hitler se preparaba para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la anexión de Austria y parte de Checoslovaquia, Mussolini también expandió su imperio. El 7 de abril de 1939, las tropas fascistas invadieron Albania, derrotando a sus fuerzas tras solo 5 días de una lucha desigual. El dominio de Il Duce sobre el Mediterráneo estaba cada vez más cerca. Sin embargo, esta conquista y la campaña de Etiopía mostraron que Italia no estaba preparada para un enfrentamiento a gran escala. Sus victorias se debieron principalmente a la debilidad de sus enemigos y no a la calidad de sus oficiales. La realidad era que el ejército contaba con pocos efectivos, equipo anticuado y de mala calidad, y tácticas que no habían sido actualizadas desde la Primera Guerra Mundial. Mussolini le remarcó su situación a Hitler, instándolo a que demore sus planes. Sin embargo, en mayo de 1939, ambos líderes realizaron un acuerdo conocido como el Pacto de Acero, el cual garantizaba la asistencia armada de uno si el otro entraba en guerra. Il Duce no lo sabía aún, pero acababa de firmar su sentencia de muerte. Italy is decidedly unprepared for a modern world war. Its economy remains the weakest of the competing great powers. All the advice that Mussolini gets in the spring anyway of 1940 is be careful, look, we really can't do this. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió a Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Cumpliendo con lo estipulado en el pacto, Italia se sumó al conflicto al año siguiente mientras los germanos derrotaban a Francia. Il Duce aprovechó para continuar sus deseos de restaurar el Imperio Romano, invadiendo las colonias inglesas de Egipto y la Somalia británica en África y Grecia en Europa. Sin embargo, las debilidades del ejército fascista, que ya se habían presentado en los años anteriores, se volvieron innegables. Italia sufrió derrota tras derrota, debiendo recurrir constantemente a su aliado germano por ayuda. El pésimo desempeño bélico provocó que Mussolini perdiera rápidamente prestigio y su imagen de líder fuerte se hizo pedazos. El descontento de la población era evidente y cada vez más sectores del país llamaban por su remoción del poder. Movimientos partisanos conformados por civiles armados se hicieron más frecuentes y comenzaron a atacar desde dentro de su imperio. He began to use propaganda in an effort to blame the war on the Jews. He started to blame his generals, and when disaster really struck, he accused the Italian people of not being in control of their own dreams and objectives. It was always somebody else's fault. La culpa era sempre degli altri. En 1943, los aliados invadieron el país que no se encontraba en condiciones de defenderse. 20 días después, Il Duce fue derrocado y encarcelado.
Así el fascismo italiano llegaba a su fin. Mussolini consiguió escapar solo 2 meses luego de su arresto, pero nunca volvió a ostentar el poder. Hitler estableció un estado títere en el norte de Italia y colocó a su aliado como líder, pero al igual que había sucedido con el rey Víctor Manuel, su poder era puramente simbólico. De todas formas, su gobierno fue efímero. El 25 de abril de 1945, con los aliados cada vez más cerca, intentó huir hacia Alemania junto con su amante y varios ministros, pero solo 2 días después fue capturado por partisanos. En venganza contra los crímenes cometidos hacia el pueblo italiano, los guerrilleros lo fusilaron. Su cuerpo fue colgado en una plaza, apedreado y mutilado por la furiosa. No es de extrañar que la vida de Benito Mussolini haya llegado a su fin con tal violencia. Su mandato se destacó por las matanzas cometidas tanto externos como contra su propio pueblo. La ira que fomentó por más de 2 décadas por medio de sus políticas extremas terminó por volcarse en su contra, haciendo que ni siquiera su cadáver conozca la paz. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál de las políticas de Mussolini te impactó más? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.